Vamos con los datos. Previa estadística de el Madrid Eintracht Supercopa Europa que se va a jugar mañana. Ujú al dato, Xuris. Ujú al dato. Bueno, va a ser el segundo enfrentamiento entre el Real Madrid y el Eintracht. Estos dos equipos solamente se han visto las caras una vez. Fue en la final de la Copa de Europa del año 1960. Se disputó en Glasgow el 18 de mayo en Hampden Park. Y el Madrid ganó 7-3 en una exhibición brutal. Perdón. 4 goles de Puskás y 3 de Di Stéfano. El Eintracht llegaba a ese partido como favorito. El Madrid había ganado las 5 Copas de Europa, las 4 Copas de Europa anteriores, la del 56, la del 57, la del 58 y la del 19. Esta fue la quinta consecutiva. Y claro, cuando Di Stéfano, Puskás and Company vieron que los especialistas, la prensa, los entendidos de la época daban como favorito en ese partido a la Eintracht, eso para ellos fue una motivación brutal y la verdad que hicieron un partido glorioso, un partido, por cierto, tan memorable, un partido tan brillante que la BBC lo estuvo emitiendo en Inglaterra cada Navidad durante décadas. Por cierto, no sé si lo siguen haciendo. Si alguno de vosotros lo sabe, que me lo diga en el chat. Pero durante muchos años este partido se repitió religiosamente en Inglaterra por la BBC todos los años. Y no sé si esa tradición paró o se sigue haciendo. Bueno, el caso es que el Real Madrid, por tanto, se va a volver a enfrentar al Eintracht 62 años después del último duelo. Y hoy lo he preguntado en Twitter. Vamos a dar ahora la respuesta. He preguntado cuál es el rival ante el que el Real Madrid ha tardado más tiempo en volver a enfrentarse. Y no es el Eintracht. Ese rival es el Real Unión de Irún, con el que el Madrid jugó en 1933 y luego hasta 2008, 75 años después, no volvió a enfrentarse. En el año 2008 estaba en el Madrid Ben Schuster de entrenador y el Real Unión de Irún eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey a doble partido. Luego ha habido esperas también muy largas del Madrid para enfrentarse a otro equipo, ¿no? Como es el caso del Alcoyano, 61 años, tuvo que esperar entre el 61 y 2012. El Recreativo de Huelva, el Real Madrid entre 1918 y 1978 no se enfrentó al Recre, pasaron 60 años. Y luego la Cultural Leonesa, que se tuvo que esperar el Madrid 56 años, entre 1960 y 2016. ¿Cómo le va al Madrid con los equipos alemanes? Bueno, sabéis que los equipos alemanes tradicionalmente se le han dado mal, o históricamente se le han dado bastante mal al Real Madrid, pero eso cambió de un tiempo a esta parte. Todos recordaréis aquella eliminatoria contra el Wolfsburgo, el Madrid de Zidane, partido de ida 2-0 y en el partido de vuelta la remontada del Real Madrid 3-0 con el hat-trick de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues ese 2-0 en Wolfsburgo en el año 2016 es la última vez que el Real Madrid ha perdido contra un equipo alemán en competición oficial. Desde entonces, el Madrid ha disputado 11 partidos contra equipos alemanes y no ha perdido ninguno de ellos. 7 victorias y 4 empates. En el caso del Eintracht es algo parecido. El Eintracht perdió sus 2 primeros partidos contra rivales españoles, el que os he contado de la final de la Copa Europa del año 60, y luego perdió 9 años más tarde con el Athletic en San Mamés, en un partido también de competición europea de la Copa de Ferias. Y a partir de ahí, el Eintracht ha jugado 10 veces contra equipos españoles y no ha perdido ninguna. O sea, el Madrid lleva 11 partidos seguidos sin perder contra equipos alemanes y el Eintracht lleva 10 partidos seguidos sin perder contra equipos españoles. Y en esos 10 partidos ha conseguido 7 victorias y 3 empates. El Eintracht, sin ir más lejos, el año pasado se zumbó en la Europa League al Betis y al Barcelona. Todos recordaréis esas 2 eliminatorias muy meritorias por parte del Eintracht, que ganó la final en Sevilla al Glasgow Rangers en la tanda de penaltis. Bueno, esta va a ser la 8ª Supercopa de Europa para el Real Madrid. Ganó la de 2002 contra el Feyenoord, la de 2014 contra el Sevilla, la de 2016 contra el Sevilla de nuevo, la de 2017 contra el Manchester United y perdió la del año 98 contra el Chelsea, la del año 2000 contra el Galatasaray y la última, la del año 2018 contra el Atlético de Madrid en la prórroga. El único equipo que ha disputado más Supercopas de Europa que el Madrid, que lleva 8, es el Barça, con 9. Y los únicos equipos que han ganado más veces este torneo que el Real Madrid, que ha ganado 4 Supercopas de Europa, son el Milan y el Barça, que han ganado 5 cada uno. Para el Real Madrid,
de ganar mañana en Helsinki, sería su título oficial número 98. Le faltan 2 para llegar a 100 y esos 2 podrían ser el Mundial de Clubes, que todavía no hay fechas, no sé qué va a hacer FIFA con ese tema, y a lo mejor la Supercopa de España, que son los 2 títulos más próximos o los 2 torneos en los que se va a decidir el título más próximos que tiene el Real Madrid. Y allá por el mes de enero, febrero, si es que al final le ponen fecha al Mundial de Clubes, el Madrid podía ser el primer club español en llegar a los 100 títulos. Ya veremos, a ver. Para el Eintracht, igual que decimos que el Madrid lleva 8 Supercopas de Europa, para el Eintracht va a ser la primera. Es un torneo que está maldito para los equipos alemanes. Solamente han ganado 2 de 9 Supercopas de Europa. Han perdido 7. Los 2 únicos títulos son además del Bayern y muy recientes. En 2013 contra el Chelsea y en 2020 contra el Sevilla. De hecho, todos los equipos alemanes todos perdieron su primera Supercopa de Europa. El Bayern la perdió contra el Dinamo de Kiev en el año 75, el Hamburgo contra el Liverpool en 1977, el Werder Bremen contra el Barça en el año 93 y el Borussia Dortmund la perdió contra el Barça también en el año 1998. Una Eintracht que empieza la Bundesliga de la peor manera posible. Es el colista ahora mismo de la Bundesliga, después de perder en la primera jornada 1-6 contra el Bayern, ¿no? Que diréis alguno, bueno, es que el Eintracht seguramente no se parecerá en nada al equipo que ganó la Europa League el año pasado, porque seguramente habrá habido muchos cambios y se le habrá ido mucha gente. Pues no. De los 11 jugadores titulares que sacó el otro día su entrenador, Glasner, en el partido contra el Bayern, de los 11 titulares, 10 fueron titulares también en la final de la Europa League que se disputó en Sevilla. El único titular del otro día que no estuvo en Sevilla fue Mario Götze, que en Sevilla jugó en su lugar Kamada, el japonés, que el otro día no disputó minutos. Pero es el único cambio. Los otros 10 son los mismos 10 que iniciaron el partido de Sevilla. Con lo cual es un varapalo importante el que se ha llevado el Eintracht en esta primera jornada de la Bundesliga. Por cierto, sabéis que este título en la Supercopa de Europa enfrenta al campeón de la Copa de Europa contra el campeón de la Europa League. No siempre fue así. En las primeras ediciones, los que se enfrentaban en la Supercopa de Europa eran el campeón de la Copa de Europa y el campeón de la Recopa de Europa, que por aquel entonces era la segunda competición europea en importancia y que es un torneo que dejó de disputarse en el año 99, si no me falla la memoria. La última final creo que fue Lazio-Mallorca. La ganó el Lazio de Pavel Nedved, si no me falla la memoria, en el año 99. Y a partir de ahí, en el año 2000, el primero fue el Galatasaray, el primero campeón de la UEFA, que venía de ganarle la UEFA al Arsenal. Al principio fue el campeón de la Recopa y luego es el campeón de la Copa UEFA o de la Europa League. Bueno, pues de las 47 ediciones que ha habido de la Supercopa de Europa, contando la primera en el año 72, que es una edición no reconocida oficialmente por UEFA, que enfrentó al Rangers y al Ajax. Fue, digamos, el preludio de este torneo. Bueno, de 47 ediciones, en 27 ha ganado el campeón de la Copa de Europa el título y en 20, muchas, en 20 lo ha perdido. 12 veces contra el campeón de la Recopa y 8 veces contra el campeón de la UEFA o de la Europa League. Desde que el torneo se disputa a partido único y en sede neutral, es decir, desde el año 98, esa primera Supercopa de Europa en sede neutral y a partido único, de forma progresiva se jugó en el año 98 entre el Chelsea y el Madrid en Mónaco. Antes había habido 3 Supercopas de Europa a partido único por diferentes motivos. Una de la Juventus, una ganó la Juventus, la otra la ganó el Steaua Bucarest y la otra la ganó el Manchester United. Pero era porque no había fechas para jugar a doble partido, porque la Supercopa de Europa antes se jugaba a doble partido, no existían esas fechas y entonces se puso a partido único. Y por ejemplo, la que ganó el Manchester United la jugó en casa como campeón de la Recopa. El Steaua, la suya, la jugó en Mónaco, que fue la primera vez que la Supercopa Europa se jugó en Mónaco. Y la de la Juventus fue en casa como vigente campeón de Europa. O sea, no había una norma. Pero desde el año 98 sí que en la Supercopa sigue un camino más o menos homogéneo, campo neutral y partido único, y desde entonces el balance entre el campeón de Europa y el campeón, ya sea de la Recopa o de la Europa League, es 14-10 a favor del campeón de la Orejona. Pero en los últimos años esto ha cambiado bastante, y en las últimas 9 ediciones, el campeón de la Europa League solo ha ganado una vez la Supercopa, y fue el Atlético de Madrid contra el Real Madrid en el año 2018. Los otros 8 casos, en todos ellos ganó el campeón de la Champions. Por cierto,
que de los 8 campeones de Europa League que acabo de decir que ganó la Supercopa Europa, solo 3 no son españoles. El Galatasaray, que le ganó al Madrid en el año 2002-1 tras prórroga, el Liverpool, que le ganó 3-2 al Bayern en el año 2001, y el Zenit de San Petersburgo, que le ganó al Manchester United 2-1 en el año 2008. Los otros 5 títulos de campeones de Europa League contra campeones de la Champions en la Supercopa son todos de equipos españoles. El Valencia en 2004 contra el Oporto, el Sevilla contra el Barça en 2006 y luego 3 del Atlético de Madrid. Uno contra el Inter en 2010, otro contra el Chelsea en 2012 y el que acabo de comentar contra el Real Madrid en 2018. De las 27 ediciones de la Supercopa que ha habido a partido único, las que os he dicho del año 85, del año 87, del año 91 y luego ya todas del año 98, ninguna de ellas terminó sin goles, no ha habido ningún 0-0. Ha habido prórroga en 7 de las últimas 9 finales, incluyendo las últimas 4 de forma consecutiva, y ha habido 3 tandas de penaltis, 2012, 2019 y 2021. El año pasado se decidió el título entre el Chelsea y el Villarreal por penaltis. Y en 21 de esos 27 precedentes ganó el partido el equipo que marcó el primer gol. Solamente ha habido 6 remontadas en la historia de la Supercopa.